Así que para este segundo tiempo de nuestra quinta clase del curso doctoral de Pensamiento Complejo y Educación, hemos visto que para pensar de forma nueva la noción misma de currícula, debemos partir de la noción de competencia y en particular partir de una definición de competencia como disciplinar, es decir, que desde una perspectiva kantiana se tiene que ver con una metodología, un objeto de estudio para solucionar problemas que se plantean en un campo de la vida real, pero sin salir de esta delimitación disciplinar. Una competencia disciplinar, entonces, se define en una zona, un área de conocimiento. Es decir, que una competencia antropológica consiste en utilizar destrezas adquiridas en el campo de la antropología para solucionar problemas antropológicos, e igual como de problemas físicos, sociológicos, matemáticos, etcétera. Al revés, la noción de competencia integradora o también competencia propedéutica, metacompetencia, consiste en tomar en cuenta la existencia de una currícula oculta en cada sistema curricular y por lo tanto estas metacompetencias consisten en llevar el vacío que existe desde la perspectiva de un Ralph Tyler, una Hilda Taba, que finalmente diluyen una currícula a través de los objetivos que se tratan de estudiar y las asignaturas que apuntan a estos objetivos. Pero cuando en realidad existe toda una arquitectura, todo un esqueleto secreto, oculto, implícito, escondido, por lo tanto, que relaciona, contextualiza y por lo tanto confiere sentido, confiere operatividad a los diferentes conocimientos de distintas disciplinas en una misma asignatura. Por lo tanto, se propone la noción de metacompetencias, es decir, de competencia para articular otras competencias. Una metacompetencia o competencia integradora consiste en ser capaz de utilizar estratégicamente hablando un conjunto de competencias disciplinares, aprendiendo a seleccionar, usar, filtrar, interfecundar estas diferentes competencias. De tal forma que son, lo decía, competencias fundamentalmente propedéuticas, porque el propósito no es tanto de conseguir algún resultado, sino poner en tela de juicio la capacidad misma de movilizar una estrategia ad hoc para conseguir dichos objetivos. Así que son también competencias fundamentalmente transdisciplinares, porque el propósito consiste precisamente en ser capaces de superar las barreras tradicionales y buscar este ejercicio de sinergia entre competencias disciplinares, tales como definidas clásicamente. Así que vemos nuevamente que no se trata de pretender hacer algo mejor de lo ya existente, sino buscar otro enfoque, otro acercamiento a algo ya conocido, ya valorado, válido, aprobado por la normatividad vigente y por lo tanto tiene toda su fuerza y legitimidad, pero buscar otras formas de conectar para hacer posible el desarrollo de otro tipo de actividades didácticas en el salón de clase o hasta de acciones de dinámica cruzada entre profesores a partir de algo ya existente, dominado, conocido. De cierta forma, el propósito a partir de este momento va a ser de operar un poco lo que decía Edgar Morin en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, o sea que de navegar en la incertidumbre a través de algunos archipiélagos de certezas. Y estos archipiélagos precisamente serán estos puntos de convergencia vinculados entre ellos
por grandes zonas de convergencia problemática. Como lo estamos ilustrando aquí, hemos visto que una currícula se puede representar con una segmentación de columnas, primer semestre, segundo, tercer semestre, etc. Existe otra posibilidad de representar una trayectoria curricular como una constelación de puntos. Cada punto representa una zona disciplinar, representa un conjunto de conocimientos definido de manera muy positivista, como las matemáticas, la sociología, todas las asignaturas que estamos acostumbrados a manejar. Al revés, los círculos que vinculan entre ellas estas asignaturas, ellos tienden a la noción de metacompetencias. Son temas integradores que no se encuentran a nivel de la formulación de la currícula de sus asignaturas, sino que ya apuntan a la dimensión oculta de la currícula. Veamos ahora cómo construir un gráfico de este tipo. Obviamente, cada gráfico en cada asignatura, cada plan curricular será distinto y atestará de una comprensión distinta de la carrera misma. Incluso dos formadores reflexionando acerca de una misma carrera podrían diseñar dos gráficos totalmente distintos. Y eso no es un problema porque el asunto aquí no es buscar una verdad, una traducción absoluta de lo que es una currícula y cómo representarla de forma clásica, de forma conclusiva, sino una propuesta creativa que vale únicamente por su perspectiva de operatividad. Así que dos gráficos distintos pueden ser igualmente pertinentes a partir del momento en el cual para nosotros pues producen resultados útiles en el salón de clase. Hasta incluso se puede modelizar gráficamente aquí un ejercicio utilizando un programa de modelización en 3 dimensiones para mostrar este cruce de asignaturas, poder incluso hacer girar el objeto y mostrar entonces las conexiones entre estos temas integradores y sobre todo mostrar, me permito regresar atrás, que si, por ejemplo, en el primer semestre estaba aquí, entre el círculo amarillo y negro, ¿cómo se dice? Bueno, empezamos aquí y luego vamos a tener una trayectoria que nos alejará por aquí hasta finalmente regresar al círculo amarillo y me doy cuenta llegando al sexto o octavo semestre de la formación que sigo necesitando y con capacidad de utilizar destrezas y competencias adquiridas en el primer semestre. Y eso es precisamente esta concepción estratégica de utilizar finalmente herramientas para pensar como palanca para buscar soluciones. Esta concepción muy estratégica tiende a perderse en una concepción de segmentación de conocimientos porque cada conocimiento vale en un plazo de tiempo determinado, primer semestre, segundo semestre, y una vez terminado pues este plazo de tiempo, ya se terminó la pertinencia del conocimiento, tiene su fecha de caducidad y deja de ser útil como tal, cuando en realidad pues nos damos cuenta claramente de que se busca una conexión más concreta porque es lo que decía Edouard de Bono acerca del pensamiento lateral, de ahí, de esta interfecundación, nace la creatividad. De tal forma que para llegar a construir algún gráfico de este tipo y sobre todo poder utilizarlo en el salón de clase, veamos diferentes tiempos. El primer tiempo, el elemento con el cual debemos partir, es el propio modelo educativo de la institución. Aquí incluso recomendamos buscar una modelación gráfica de este modelo educativo. Aquí un ejemplo con una propuesta de modelización gráfica de los ejes estructurantes de una universidad ecuatoriana. Y aquí es importante ubicar gráficamente, por eso la herramienta del mapa mental es útil, porque permite en una misma hoja, en un mismo gráfico, en un solo vistazo, colocar
todos los puntos de gravedad que constituyen la filosofía misma del modelo educativo considerado. Eso es muy importante, porque a continuación vamos a derribar una serie de nociones a partir de un listado de asignaturas y debemos bien cuidar que estas derivaciones conceptuales que propongamos nosotros desde una perspectiva creativa no sean redundantes con los pilares mismos del modelo educativo considerado, porque entonces nos damos cuenta de que un tema como interculturalidad, que aparece aquí como un pilar del modelo educativo de dicha institución, pues derribar la interculturalidad como un núcleo temático o hasta como un puente integrador, vamos a ver la diferencia entre los dos, pues sería una pérdida de tiempo, porque por definición un tema estructurante a nivel del modelo educativo mismo sería muy transversal a nivel de las mismas asignaturas de una carrera, o sea que perdería su carácter integrador por ser precisamente demasiado integrador. Razón por la cual es importante partir del modelo educativo y representar así, de una forma u otra, pero tener bien a la vista todos los puntos de importancia, de fuerza, de gravedad del modelo educativo para no redondear en lo que ya está en las bases de la institución misma. A partir de eso, vamos entonces a tomar en cuenta el listado de asignaturas y ahí vemos la perspectiva operativa de este razonamiento. No se trata de volver a inventar, de volver a formular, de volver a concebir las asignaturas existentes. No, 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 no. Partamos de las asignaturas tales como existen. Primero porque es economía de tiempo y que también tenemos que actuar en el marco de una normatividad vigente. Así que partimos del listado de asignaturas y utilizamos un pensamiento puramente analítico en esta etapa. Podríamos decir, ay, pero hemos visto todas las fallas, todas las carencias del pensamiento analítico y ahora nos están diciendo que se debe aplicar este tipo de pensamiento para la metodología sugerida aquí. Pues sí, porque en realidad no podemos pensar al mismo tiempo de forma sistémica y analítica y secuencial y programática y al mismo tiempo debemos que considerar los límites como lo hacía Herbert Simon, economista norteamericano. Funcionamos en un contexto de racionalidad limitada, bounded rationality, no tenemos acceso a toda la información y no tenemos tampoco capacidad sinóptica de pensar considerando todos los elementos de un problema al mismo tiempo. No, el pensamiento humano, el cerebro humano, piensa de forma fundamentalmente secuencial, de forma tan secuencial que hasta dos fuentes de dolor no nos pueden impactar de la misma forma. Solo el cuerpo humano solo tiene capacidad biológica de percibir un dolor al mismo tiempo. Percibirá, por lo tanto, el dolor más elevado. De la misma forma, el pensamiento necesita del análisis para ayudar a segmentar, ordenar y progresar de forma coherente. Así que, ¿qué hagamos ahora? Buscamos pasar de un núcleo problemático a un puente integrador. Y todo eso es un acto de creatividad. Esta asignatura me hace pensar me sugiere la idea de, ok, el núcleo problemático es una emergencia conceptual. Yo veo un listado de asignaturas, vamos a ejercernos con un ejemplo justo después, pero viendo este listado de esta asignatura me hace pensar en la idea de identidad, la idea de frontera, la idea de racionalidad, la idea de género, etcétera, etcétera. Es una emergencia. O sea que a ti la lectura de esta asignatura te hace pensar en un listado de temas, pero yo podría proponer otro listado de temas. Es una primera etapa, luego se enriquecerá con la intersubjetividad. Pero entonces, en un primer tiempo, vamos enlistando
toda una serie de núcleos problemáticos nacidos de un ejercicio de creatividad personal. Para después, y veremos el chiste metodológico que permite pasar de uno al otro, pasar de un núcleo aislado a un elemento que pueda atravesar las diferentes asignaturas a nivel entonces del plan curricular y no de la asignatura aislada. Veamos eso. El núcleo problemático, lo repito, viene de una implicación personal. Yo pienso que esta asignatura me hace pensar en esta idea, en este concepto, que no se encuentra en el listado de los objetivos, de los requisitos, de los contenidos de la asignatura. No, es mi lectura me hace pensar en. Pero a partir de eso, puedo obtener una matriz de este tipo. La asignatura 1 me hace pensar en la idea de identidad, de racionalidad, de infancia, de desarrollo, etc. La asignatura 2 me hace pensar en otras ideas y la asignatura 3 y la asignatura 4. Pero habrán redundancias. Aquí, por ejemplo, el núcleo D, por ejemplo, la idea de género, se encuentra en la asignatura 1 y también en la asignatura 2. De tal forma que puedo, y eso es importante, es el chiste metodológico importante aquí, puedo cambiar la perspectiva y pasar de una concepción de núcleos por asignatura a una concepción de asignatura por núcleos. Y es esta inversión que me va a dar el enfoque. Veamos. Este ejercicio yo lo había desarrollado en su momento en el marco del Colegio Militar en México acerca de la carrera de adiestramiento militar básico para todos los cadetes del ejército. Y entonces había un listado de asignaturas. No se trata aquí de debatir dichas asignaturas porque tienen su fuerza, legitimidad en un marco que no es mi marco de especialidad. O sea que el curso, en los cursos de adiestramiento militar encontramos legislación, ética militar, código de justicia militar, primeros auxilios, también organización del terreno y camuflaje, arme y desarme del FAG3, toda una serie de asignaturas, técnicas básicas del tiro, acondicionamiento físico, etc. Este listado no lo inventé yo, ya viene de la institución misma. Pero el acto mío, cuando digo yo, es un acto retórico para sugerir la subjetividad del ejercicio. A partir de este listado de asignaturas, tengo el listado aquí en la primera columna, pues retomar los objetivos de esta asignatura para tenerlo a la vista y proponer después, aquí está en la tercera columna el acto de creatividad, la materia, la asignatura de legislación militar me hace pensar en la idea de sociedad civil, en la idea de normar conductas, de sanciones. La idea, y esta idea de sanciones militares también se encuentra como emergencia conceptual si consideramos la tercera asignatura, Código de Justicia Militar. También encontramos la idea de supervivencia, de actuar en situaciones de emergencia. En este momento no importa tanto. Lo repito, son derivaciones conceptuales. Lo importante en esta etapa es ser creativos, proponer, 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 proponer. Filtraremos después. Continuamos, vemos que, por ejemplo, la asignatura de comunicación y mantenimiento va de la mano con la noción de seguridad. De la misma forma como la materia de defensa personal también va de la mano con la noción de seguridad. Y así tenemos ubicación geográfica, coordinación, logística, supervivencia, resistencia, etcétera, etcétera. Una serie de derivaciones conceptuales. De tal forma que con este cuadro tenemos aquí una definición de núcleos por asignatura. Cambiemos ahora la perspectiva para pasar, para construir una segunda tabla y esta vez colocamos los núcleos, o sea, los núcleos que hemos identificado antes, resistencia, autocontrol, seguridad, etc. Esta vez los ponemos en la columna de izquierda y en la columna de derecha colocamos todo el listado de asignaturas con las cuales se relacionan, se ubican, se repiten. Existe una redundancia de núcleos.
O sea que el núcleo normal conductas, finalmente me doy cuenta de que lo encuentro en la 1, en la 2, en la 3. Y así, así, así. Aquí hay un primer fenómeno de filtro que puede surgir, porque si vemos un núcleo que abarcaría por sí solo la asignatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, algo que es demasiado abarcador, algo que integra todo, pues finalmente no integra nada y termina por convertirse en un pilar mismo del propio modelo educativo de la institución, razón por la cual es importante no perder de vista el modelo educativo inicial. Al revés, un núcleo que abarcaría una sola o dos asignaturas perdería su potencial integrador, por definición. De tal forma que existe un primer filtro aquí, un filtro cuantitativo relacionado con el número de asignaturas con cada núcleo. Muy bien. A partir de eso, ven, a partir de esta tabla, puedo empezar a construir un gráfico de este tipo. Los números son las asignaturas y los círculos de color son los núcleos problemáticos. Y vemos aquí cómo surgen cruces entre estos círculos. Aquí lo que me interesa es que, por ejemplo, la asignatura 15 se encuentra en medio del círculo verde, del círculo naranjado y del círculo rojo. No sé qué es esa asignatura 15. Yo no soy profesor de esta asignatura. Lo único que veo es que como educador potencialmente podría buscar algo que definir, algo que materializar. Por el momento nada más estamos en la intuición, con la intuición. Pero si yo quiero trabajar la asignatura 15, yo sé que la puedo trabajar con la asignatura 10. ¿Por qué? Porque ambas se encuentran en un mismo cruce de núcleos. O sea que un gráfico aquí, así, no me dice qué hacer, pero me dice por dónde puedo partir para buscar una interdisciplinariedad pertinente. Un gráfico aquí me dice, no sería tan pertinente, no digo que sea prohibido tampoco, pero no sería tan pertinente cruzar la asignatura 2 con la asignatura 8. Al revés, es pertinente buscar una actividad para cruzar, para presentar con nuestros aprendices de forma innovadora, pues la asignatura 6 con la 14, porque la asignatura 6 y la 14 comparten diferentes cruces, se relacionan con mismos núcleos problemáticos y significa que pensando en una competencia integradora, si yo quiero solucionar una problemática a nivel del círculo azul, necesitaré ser capaz de utilizar destrezas adquiridas en el marco de la asignatura 6 como de la asignatura 14. No me dice qué hacer, pero me dice por dónde partir para hacer algo que sea pertinente. Veamos otros gráficos. Pueden tomar diferentes formas. Aquí todo depende de cómo lo estamos construyendo. Por eso, recomendamos reflexionar a nivel de un semestre o de un año. Pero si reflexionamos de entrada a nivel de una carrera de 3 o 4 años, vamos a cruzar una cantidad muy elevada de asignaturas y de temas y se volverá difícil de representar gráficamente. Cuando a nivel de un semestre o de un año de formación, con un grupo de 5, 6, 7, 8 núcleos y unas 15, 18 asignaturas, eso sí será posible de representarlo gráfico, como lo vemos aquí, con otro gráfico, etc. Diferentes formas de pensar y de filtrar, porque hemos visto que una vez que vamos cambiando la perspectiva, pasando de una perspectiva de núcleos por asignatura a una perspectiva de asignatura por núcleos. Una primera tabla que se necesita filtrar en un segundo tiempo, por ejemplo, fusionando los temas que podrían ser algo relacionados, algo redundantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que seguridad y conocimiento del material, pues se ubican con las mismas asignaturas. Fíjense aquí, seguridad. Seguridad aquí se relaciona con la asignatura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Y el tema conocimiento de material, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Las mismas vinculaciones. Significa que no estamos diciendo lo mismo, pero apuntando a la misma realidad. Por lo tanto, se pueden fusionar los dos.
asociar los dos para filtrar y pasar de una primera tabla con muchos núcleos, porque en una primera etapa analítica, hay que ser creativos, hay que proponer núcleos. En una segunda etapa, se tiene que filtrar para que de esta emergencia conceptual pueda surgir algo coherente, algo operativo. Así que quitamos los núcleos insuficientemente abarcadores. Quitamos los núcleos excesivamente abarcadores y fusionamos los núcleos congruentes, redundantes. Para construir, vemos diferentes etapas que permiten construir estos ciclos, diferentes representaciones. Y es ahí donde pasamos del núcleo problemático al puente integrador. Porque si un núcleo es una emergencia conceptual, un puente integrador es una asociación. Un puente es un círculo con las asignaturas que lo componen y los cruces entre ellos. O sea, y es este pequeño truco de pasar de la perspectiva de temas por asignatura a asignaturas por tema que permite materializar los puentes integradores. Y al final, una vez que tengo mi gráfico, puedo incluso materializar la trayectoria de un estudiante desde el primer semestre hasta el último, mostrando, por lo tanto, todas las conexiones que surgen a lo largo del tiempo. Mi estudiante, en este caso, partió del círculo naranjado, inició su carrera en este círculo. Y vemos que 4, 5, 6 semestres después, regresa a este círculo. ¿Por qué? Porque, muy lógicamente, en el sexto semestre vamos a abordar cuestiones, problemáticas, desafíos que implican retomar competencias, destrezas adquiridas en el primer semestre. Lo que precisamente se pierde en la concepción de Tyler y de Taba con esta segmentación, primer semestre, evaluación del primer semestre, se termina, ahora segundo semestre, evaluación del segundo semestre, se termina, y así. Cuando no, sabemos que esta concepción no es factible, sobre todo en un mundo tan complejo donde las fronteras entre los campos disciplinares se han vuelto muy borrosos. Necesitamos más bien capacidad metacognitiva de articular los conocimientos entre ellos. Y lo repito, este gráfico, un gráfico de este tipo, no dice qué hacer, sino por dónde empezar. Y a partir de esto se podrán enlistar actividades didácticas. Les invito a considerar el documento texto de la clase 5 que precisa un poco más esta parte de operacionalización didáctica en el salón de clase. Nada más recapitulemos que vamos a articular aquí y por eso esta metodología me parece interesante porque permite retomar lo visto a lo largo de este curso. Partimos de una perspectiva sistémica, el modelo educativo y las interconexiones, las líneas de fuerzas en este modelo educativo, que van a ser fundadoras de todo el trabajo diseñado después. Luego, una perspectiva analítica. Partimos del listado de asignatura tal como existe y proponemos derivaciones conceptuales. Esta asignatura me hace pensar en, son núcleos problemáticos. Luego, adoptamos un pensamiento lateral para pasar de esta definición de temas por asignatura a asignaturas por tema. Cambiamos la perspectiva, lo cual permitirá pasar de núcleos problemáticos a puentes o temas integradores. Eso desde una perspectiva lateral. Nada más cambiar el punto de vista para que pueda emerger algo imprevisto, algo oculto. Finalmente, tomamos desde una perspectiva ahora estratégica, hacemos un trabajo de filtro. El trabajo de filtro tiene dos etapas. Una etapa individual, quitar, fusionar los temas insuficientemente o excesivamente abarcadores, los temas redundantes. Pero no es suficiente. Como este ejercicio creativo es un acto profundamente individual, esta asignatura me hace pensar en debo cruzar, porque quizás usted hubiera podido proponer otras derivaciones conceptuales. Yo propuse la idea de seguridad, usted propuso la idea de control, usted propuso otra idea. No podríamos fusionar, relacionar, derivar, ampliar. Bueno, por eso la apertura intersubjetiva, porque si el ejercicio se queda meramente individual,
pierde toda posibilidad de diálogo. Por fin, en una perspectiva pues creativa, diseñar gráficamente a partir de la zona de intersección. El gráfico empezará por la asignatura 1, se encuentra entre dos círculos. Ese es nuestro punto de partida, las interconexiones. De tal forma que la idea es dar visibilidad a una currícula oculta. Y es aún tanto más peligroso esta concepción tradicional cuanto que lo oculto es precisamente lo transdisciplinar, lo implícito en una carrera académica clásica, es lo complejo, es lo complejo que se pone oculto y es lo que nosotros nos gustaría poner a la luz. Permite también ayudar al estudiante, al aprendiz, a elegir con mayor pertinencia pues, asignaturas optativas, facultativas, para orientar su trayectoria viendo el camino que puede dibujar a lo largo del tiempo. Le permite sobre todo apropiarse mejor su propia trayectoria de estudios, viendo los elementos de sinergia entre destrezas, competencias adquiridas en el primer semestre, el segundo, tercero, etcétera, etcétera. Y eso entonces nos abre a percibir una trayectoria estudiantil de manera estratégica, proyectándose, confiriendo sentido, un sentido personal a los contenidos presentados. Es la razón por la cual pienso que esta metodología puede ser una herramienta útil, incluso sin pretender desde la perspectiva de un director, un rector universitario, reformar todo. No, 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 no. Nada más un profesor en su salón de clase puede realizar ese trabajo a partir de una currícula existente, nada más para ser capaz de proponer actividades educativas novedosas o momentos de cruce de compartir con otros colegas de la institución. Espero que esta propuesta metodológica les parezca pertinente. No duden en solicitarme por email de cualquier forma. Si quieren acceder a más contenidos sobre esta propuesta y la bibliografía que le permitió emerger hace unos 8 o 10 años y seguir tratando de operacionalizarse en esta perspectiva de reforma de la educación desde la perspectiva del pensamiento complejo, algo bastante congruente con lo que hacemos en la Universidad de la Singularidad. Espero que esta clase les haya parecido útil, pertinente, inspiradora. Espero, y les deseo una excelente continuación para concluir con nuestra sexta clase acerca de precisamente cómo operacionalizar el pensamiento complejo en la generación y difusión de productos científicos. Algo que creo nos puede interesar mucho como doctorantes. Muchísimas gracias.